contando, pues se va construyendo algo en el camino, ¿no? Y ha sido realmente placentero. Marcelo, en tu caso, ¿cómo es el reto de enfrentar un personaje histórico? Bueno, es tremenda responsabilidad, ¿no? Para hacer este musical, en general, cuando uno hace una historia histórica, valga la redundancia, como cuenta una historia así, hay que investigar, hay que leer, hay que meter un poco de lo que fue estos personajes, ¿no? El mariscal Agustín Gamarra, presidente del Perú, fue un personaje importante que además hace que aparezca este otro personaje del cual es el motivo de esta historia, ¿no? Francisco Zubiaga Mariscal. Interesante además tocar la historia del Perú en el teatro peruano es importante. Tocarlo de esta manera, desde el punto de vista musical, creo que hace que pueda acercarse un poco a la historia más hacia el espectador, así que nosotros estamos felices de estar aquí hoy día, mañana estrenando la musical. Pedro, los héroes no son héroes, sino tienen un gran villano. Entonces un gran villano esta noche poniendo a la Mariscal. ¿Cómo es desarrollar un personaje? Bueno, creo que, digamos, claro, siempre tiene para contar una historia y para que haya conflicto tiene que haber, ¿no? Digamos, el villano, ¿no? El antagónico. Y definitivamente, el vicepresidente de la gente, que también es una persona que existió, digamos que sí le hizo una vida complicada, ¿no? En la vida real. Y bueno, llevarlo al musical, llevarlo a hacerlo un poco lúdico, ¿no? Mostrarlo de esa forma tan grande, tratar de estar encima de ello, ha sido un reto en realidad, porque aparte es muy intenso, es muy demandante, está siempre muy puntiagudo en todo lo que hace. Ha sido divertido, porque en realidad creo que ser personajes de villanos o antagónicos son divertidos. Bueno, Manu, tienes un momento de lucha física con la protagonista Alejandra David. ¿Cómo fue desarrollar ese segmento? Bueno, fue bastante interesante. Para empezar, que el personaje que se llama Marcelo José no existe realmente, es un personaje histórico. De hecho, fue inventado, creado para la obra, pero digamos que representa un poco a este problema de sociedad machista que enfrentaba también la mexicana y digamos esta lucha de poder. Entonces, la verdad que fue muy interesante trabajando con Alejandro. Poco a poco fuimos encontrando el momento adecuado también para la charada y todo lo que se ve. No quiero spoilear, pero nada, fue increíble además contar con compañeros tan profesionales y tan rectos en lo que hacen. Fue realmente muy bonito trabajo. Este es un musical de este tipo no es lo que es sin un ensamble, es forma parte de este equipo. ¿Cómo ha sido desarrollar esa posición y poder complementar el trabajo de sus compañeros en diferentes momentos? Bueno, yo creo que tenemos la suerte, es un regalo realmente poder trabajar de la mano con la propia musical, que es María Elena, que nos ha dado mucha información muy rica para no solamente el ensamble de mujeres, ¿no? Y es mucha escucha realmente, ¿no? Hemos estado todo el tiempo, aparte de por ahí pidiendo algún consejo para tener más claro cuál es el rol y, bueno, obviamente resaltar la importancia que tenía en su momento, históricamente hablando, y ha sido también con la música increíble, ¿no? Y con las coreografías de Gastón, yo creo que por ahí también está, nos ha ido, ha sido un proceso mucho de integración, ¿no? Musicalmente con la parte de personaje. Bueno, desde mi lado, aparte de ensamble, es el personaje de Margarita, ¿no? Junto a Miluska, que es Leonor, las amigas cercanas de la Mariscala, de Francisca. Es poder, tal vez si ellas no están escritas con nombre y apellido en la historia, pero sí definitivamente tenía que darse a conocer que una mujer tenía que tener un soporte emocional femenino para poder hacer las cosas que hizo, ¿no? Y es un poco demostrar desde ese ángulo de la situación, de la foto, el rol de la mujer en la historia peruana. Ha sido enriquecedor, de verdad, tener de la mano al compositor musical junto a María Elena, que es la investigadora, que nos ha dado mucha información, y poder estar en un musical inédito, ¿no? Completamente, original desde cero. Entonces, creo que eso básicamente. Gisela, buenas noches. Buenas noches. En esta ocasión estás interpretando a Flora Tristán y Flora tiene una participación especial en el sentido de que es como el espejo o la conciencia de la Mariscal en muchos momentos, porque le habla o cuestiona o ve las cosas que está haciendo. ¿Cómo es entrar y desarrollar cómo es para ti entrar y desarrollar esta persona? En verdad parece que no, pero sí ha sido difícil, es difícil todavía, porque es un personaje
ficción inventada, hubiera sido lindo que se encuentren antes y puedan ayudarse una a la otra. Claudia, cuéntanos, nosotros sabemos porque estamos siempre pendientes sobre tu carrera que esta obra la iban a estrenar antes de la pandemia y justo vino puesto este tema de las cuarentenas y ahora después de más de 2 años están estrenándola por fin. Querida, sí, qué lindo verte. Salud por eso, salud también por allá. Efectivamente, hoy ha sido el preestreno de La Mariscal musical. Es un montaje, como tú dices. El proceso comenzó antes de la pandemia, con el casting. Yo recuerdo mucho el casting cuando lo hice los ensayos en casa con mi hija chiquitita, mi hija de chupón, que ahora tiene 5 años. Nos detuvimos por la pandemia y todos a la distancia cantábamos las canciones de La Mariscal, a cada uno de los actores del elenco. El disco sí lo logramos hacer en pandemia. Fue muy curioso porque lo grabamos cada uno aparte. O sea, nadie estuvo en el estudio con nadie. Cada uno grabó sus voces individualmente, precisamente por la pandemia, por el tema del contagio del COVID. Entonces, cuando han ensamblado Gonzalo Polar, que es el creador de la música de La Mariscala, con el texto de María Elena, y todos grabamos las canciones aparte, ¿no? Entonces fue muy alucinante porque luego él en su estudio ensambló todo. Es el disco que ustedes pueden escuchar en Spotify, ¿no? Y bueno, después de muchos andares y luchas y cambios, finalmente ya estamos estrenando 2 años después La Mariscala musical. Es un montaje que tiene a 19 actores en escena, 13 músicos, 2 directores, un equipo de producción maravilloso, un equipo de creadores espectacular. Entonces, es una obra de gran formato. Y creo que el mensaje también es muy importante, ¿no? Hay una pregunta que mucho se repite que es el darle poder a una mujer, ¿no? Creo que, ¿cómo ves esta obra, bueno, que es histórica y que vemos a La Mariscala como una mujer totalmente adelantada a sus tiempos, pero creo que inclusive ahora en nuestros días esa frase es muy vigente, ¿no? Tú como también mujer empoderada, ¿cómo ves todo esto? Sí, mira, es bien curioso porque tú mencionaste, creo, yo en la pandemia me mudé a Suiza, mi esposo es suizo y tomamos la decisión de irnos a vivir allá. Y estaba pendiente de La Mariscala y finalmente me contactan para decir, bueno, vamos a hacer la obra. Y yo tuve que tomar la decisión de venir, pero justamente para que yo esté aquí y lograr mis sueños, que a veces uno puede invadirse en locura para cumplir los sueños, yo no lo hice sola. Gracias a mi familia, mi esposo, mi hija y mis padres y además mis suegros, fue todo un grupo, un equipo para que finalmente yo pueda venir acá 3 meses y cumplir mi sueño, ¿no? Y claro, de repente en una sociedad dentro de un marco machista, tradicional, sería una locura, no, pero ¿qué te vas a ir a Perú 3 meses, sacar a tu hija del colegio? No, que no sé qué, ¿para qué? Pero de verdad que yo me siento reflejada en La Mariscala, porque siento que estoy cumpliendo mis sueños, pero además también mi familia se visibiliza en mi sueño, ¿no? Y eso es muy bonito, la verdad, porque las mujeres siempre, sobre todo cuando somos mamás, muchas veces dejamos nuestros sueños de lado por la crianza, por la familia. Y yo creo que es importante luchar por eso. Finalmente es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Creo que nunca antes, no sé si antes lo has hecho, pero es la primera vez que te veo cantando y en un musical. Así que quería preguntarte, ¿qué diferencia encuentras tú, que tienes una gran experiencia ya en el medio, entre hacer una obra de teatro de texto y un musical como este, ¿no? Un musical peruano, sobre todo, que tiene tanta historia nuestra. Sí, me estás haciendo pensar porque el teatro que yo empecé a ver de niño, es decir, el teatro que hacían mis padres, mis tíos, era un teatro muchas veces con canciones, no musicales como género, ¿no? Como entendemos el musical ahora, pero sí no faltaban canciones, ¿no? Y yo me he acostumbrado, es decir, he asimilado eso como algo propio del teatro.
Y en mi carrera, sí, en los últimos años he hecho algunos musicales, pero sin duda este es el musical más exigente en muchos sentidos, ¿no? Hay que cantar, y para cantar en un musical tienes que estar sincronizado con todos los músicos, con todos tus compañeros en el escenario, y además hay una cuestión técnica de monitorear el sonido, es complejo. Entonces sí, hay que cantar, hay que bailar, o más que bailar, hacer coreografías, ¿no? Y al lado de eso está la acción escénica, tenemos que contar una historia, ¿no? Entonces no ha sido fácil, pero ha sido muy satisfactorio, muy energizante por momentos, sobre todo porque estamos trabajando, soy el más viejo del elenco, sí, y algunos que están más o menos cerca, Gonchi, Gonzalo Torres, un poquito más joven, Marcelo Rivera, y Celita Ponce de León, con quien he trabajado en varias ocasiones, igual que con Marcelo. Entonces, encontrarme con mis compañeros que están aquí muy cerca, jóvenes, entusiastas, con una energía contundente, el proceso ha sido exigente, ¿no? Ellos están exigiendo todo el tiempo con su energía. Estamos contando una historia además que es importante, que debe ser contada, ¿no? Que es la historia de la Mariscala, que es un personaje histórico sobre el cual deberíamos escarbar un poquito más, ¿no? Leer, buscar información, y si no te da el tiempo, ven a vernos, que nosotros te vamos a dar esa información en la Mariscala del musical, que se está presentando en el Teatro Municipal el mes de noviembre. Con respecto a tu personaje, que es un personaje bastante, creo que limeño también, hipócrita, ¿no? Hace sus triquiñuelas ahí para lograr sus objetivos. ¿Qué tal ha sido? Bueno, ¿qué tal ha sido? Ya conocemos su trayectoria, pero sí nos gustaría que un poquito que el público sepa cómo es construir este tipo de personaje. Mira, tú me estás haciendo pensar, estoy revisando cómo he enfrentado este personaje y la construcción del mismo. Mi personaje es Juan Calorio y es también un personaje histórico, es decir, existió y era efectivamente el dueño, jefe, el editor de un diario de la época que estuvo en contra de la Mariscala. Entonces, lo que yo tengo como material para poder trabajar el personaje son los versos que se convierten en canción. Entonces no es mucha información, yo tengo que construirlo a partir de eso, y luego también hay cuestiones de género, ¿no? Es un personaje que está con vis cómica, ¿no? Está mirado un poquito al juego cómico, y entonces en eso yo me divierto mucho y a veces me sale casi natural. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Gracias. Como directores, ¿cómo es que, por qué se decidió por la Mariscala? ¿Qué es lo que le llamó la atención de este proyecto? Bueno, a nosotros nos ofrecen dirigir la Mariscala los autores Gonzalo Polar, Marilena Arce, Claudia Núñez y el Chino Sabogal. Y bueno, para nosotros fue una sorpresa saber que había un grupo de historiadoras y músicos que juntos crearon un espectáculo alrededor de un personaje del cual se sabe muy poco. Entonces a nosotros nos pareció súper atractivo, y sobre todo el formato, el musical y musical pop, sobre una historia peruana en un contexto de hace 200 años, pero que nos habla muy bien acerca de cómo en estos 200 años no hemos cambiado nada y nos falta mucho por arreglar, subsanar y mejorar en muchos niveles. Pero teniendo sobre todo como personaje principal a una mujer en un contexto político donde los protagonistas eran o son hombres todavía, ¿no? Al ser una ópera pop y reflejar un momento histórico, hay una mezcla de diversos elementos que han tenido que trabajar y han
secuencia, sin spoilers, la secuencia más desafiante que les ha tocado abordar en este momento? Bueno, esa es precisamente la que tú dices, porque nosotros recibimos un material musical, ¿no? Que tiene unas características determinadas, que es esta especie de estilización, ¿no? Inicialmente te digo, yo fui uno de los primeros que lo escuchó, ¿no? Chocante, ¿no? Porque dices, pero ¿cómo puedes tú a través de el pop, que es un elemento, no va a ser superficial, pero sí un elemento, digamos, popular, que no es un tipo de música académica, ¿no? ¿Cómo puedes tú resolver una profundidad histórica, ¿no? Eso fue uno de los primeros dilemas con los que nos enfrentamos, ¿no? Pero Gonzalo ha construido también la música, poniéndole elementos, digamos, de la música popular, que también tiene una fuerza, una profundidad, una presencia, ¿no? El rock, ¿no? El hip hop, ¿no es cierto? Y eso además, aunado a la musicalización, a la música en vivo, ¿no es cierto? En donde ya escuchas en vivo las cuerdas, ¿no es cierto? Ya escuchas en vivo, digamos, la guitarra, ¿no? Ya te conectas directamente, ya te lleva directamente a las profundidades necesarias, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros responder desde la dirección, ¿no? a esa estilización, ¿no? Es un retazo, porque uno piensa que ya, como hace mucho teatro, mucho tiempo, lo tiene más o menos resuelto, pone Shakespeare y lo pone pues en la época, ¿no? Pero esa relación música, ¿no? es un poco más compleja, ¿no? Y entonces toda una historia que sucede en otra época, que no tiene relación con lo musical, que no tiene relación con lo musical y cómo está construida musicalmente. Entonces nosotros hemos oscilado desde irnos a la época y no importa que funcione, ¿no? lo musical de esta manera, irnos a lo muy contemporáneo, que funcione lo musical de esta manera, y finalmente hemos dicho, bueno, ¿en qué punto nos quedamos? Y ese ha sido un reto. Entonces ahí hemos hecho lo básico, ¿no? Con Florencia Rivas, que ha estado en la dirección de arte, hemos hecho los básicos, la ropa que tienen, ¿no? Las jeans y... Sí, hemos de alguna manera tratado de estilizar, simplificar, porque todo el elenco también hace muchos personajes, ¿no? Y en un periodo de tiempo largo. Entonces, ¿cómo sistematizamos y también vamos a lo esencial de cada personaje para justamente darle una dinámica al montaje, sin que tengamos que estar recreando constantemente vestuarios y lugares y escenografías? Entonces optamos por una cuestión mucho más, ¿cómo decirla? Es una estilización, ¿no? Es una estilización en la escenografía, en el vestuario. Las luces también han aportado mucho en crear atmósferas, y en un elenco tan heterogéneo, ¿no? donde realmente hay distintas edades, distintos tipos que realmente reflejan lo que somos como sociedad, como peruanidad, ¿no? Reflejan nuestra peruanidad, ¿no? Entonces, creemos que con eso, con todas esas características, hemos podido lograr un montaje que sea coherente con todo lo que propone y que sea atractivo para el público ahora, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Son dos directores, son dos cabezas, o sea, que obviamente tienen que ir poniéndose de acuerdo y funcionando. Ha sido muy... Sí, ahora, Lucho y yo somos como hermanos, o sea, hemos trabajado juntos antes, también venimos de un proceso de dirección adjunta de varios años de Billie Holiday, y nosotros tenemos una comunicación al margen del teatro muy fluida, y entonces, por ejemplo, cosas tan simples, ¿no? Nos venimos juntos y cuando estamos viniendo juntos conversamos, entonces hemos estado muy comunicados. Yo sabía que eso es lo que él iba a proponer, él sabía lo que iba a proponer, entonces si alguien le preguntaba a él algo que yo supuestamente había propuesto, él lo sabía muy bien porque ya lo habíamos hablado. Y si no lo sabía, ya sabíamos que lo que él había hecho, lo que yo había hecho, iba a funcionar, ¿no? A veces ya tenemos esa ley, porque venimos trabajando ya, nos conocemos hace más de 20 años, entonces
y hemos trabajado juntos en un sinnúmero de proyectos. Entonces, como bien dice Mateo, somos familia, hermanos, que nos conocemos de toda la vida y que sabemos cómo resolver un montaje sin la necesidad de que el otro tenga que tener ¿no? la información exacta y confiamos el uno en el otro, ¿no? En el criterio del otro para tomar decisiones en el momento cuando el otro no lo puede hacer, ¿no? Entonces ha sido de verdad, para nosotros no ha sido tampoco un gran cambio porque así hemos venido trabajando hace muchos años y creo que el elenco tampoco lo ha resentido porque se ha dado cuenta de esa dinámica. Entonces nada, ha sido un proceso de verdad maravilloso y esperemos que el público venga a disfrutar de la Americana. Cuéntanos, Alejandra, qué tal ha sido todo este proceso. Y bueno, también quería preguntarte, vemos que la Mariscal es una mujer adelantada a su época, empoderada, que de alguna manera preocupada por su país, toma las riendas del gobierno, pero ¿tú crees que de repente si ella no hubiese sido la esposa del presidente, una mujer que tuviese ese mismo ímpetu, hubiese podido hacerlo de esa manera? Porque yo me ponía a pensar, ¿no? Mientras veía la obra, de cierta forma tuvo un privilegio al hacerlo, ¿no? Que le favoreció, pero lo tuvo. No sé cómo has investigado este tema, cómo lo has tomado. Bueno, obviamente era una mujer privilegiada, era una mujer que tenía esa rica, pero de la nobleza cusqueña, y un español que en esa época, si era tipo de español, mestizo, igual tenías algún tipo de rango de privilegio, ¿no? Pero creo que si tú tienes algo de corazón, de todas maneras lo vas a conseguir. Entonces, así nos pongamos en un imaginario supuesto de que ella haya nacido en otro contexto, creo que igual hubiera logrado lo que hubiera logrado, de repente no de la misma manera, pero sí lo que en ese momento su corazón había anhelado. Vengan a ver la Mariscal. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en el Teatro Municipal y al final nos podemos seguir hoy. De jueves a domingo, los sábados, doble función, todo noviembre. ¿Y los domingos? Domingos a las 7 7 de la de la noche. noche. 7 de la noche. Gracias, público. Listo, muchas gracias. Invitamos a todo el público de Vamos al Teatro Conestre a que no se pierdan la Mariscala porque tenemos una corta temporada que va desde mañana, jueves 3 de noviembre, hasta el domingo 27 de noviembre en el Teatro Municipal, de jueves a domingo y sábado doble función. Las entradas las pueden conseguir en Cholnas y están a la venta desde ya, así que aprovechen. Está muy buena la Mariscala. Vamos al Teatro Conestre, les cuento, estrenamos mañana, estamos jueves y viernes en la noche en el Teatro Municipal a las 8 de la noche, sábados tenemos doble función en la tarde y en la noche, y domingo tenemos función a las 7, hasta el domingo 27 de noviembre, o sea, son 4 semanas, full temporada, seguramente vamos a reponer, pero no esperen la reposición, tienen que venir ya a ver la Mariscala. Bueno, a todos los amigos de Vamos al Teatro Conestre, vengan a ver la Mariscal aquí en el Teatro Municipal, que está muy bonito, aquí en el centro de Lima. Estamos de jueves, viernes, sábados, domingos, jueves, viernes, sábados a las 8, domingos a las 7, los sábados doble función a las 4 y a las 8, y las entradas las pueden encontrar en Joinas. Estamos solo 4 semanas, así que no se demoren en comprar. No tienen excusa. Así que vengan, la van a pasar súper bien. Hola amigos de Vamos al Teatro Conestre, quiero invitarlos a todos a ver la Mariscal musical, no se lo pueden perder, estamos en el Teatro Municipal de Lima, así que muchas gracias por venir, vengan, los esperamos.